Bienvenidos a CTV Barranquilla, el programa Termómetro, donde examinamos, deliberamos sobre los asuntos de interés de la región y del país. Hoy vamos a abordar varios temas con un invitado muy especial, el presidente del Comité de Gremios del Departamento del Atlántico, Efraín Cepeda Taruto. Este programa podrán verlo a través del canal 104 de Claro, igualmente a través de la página de CTV Barranquilla, cada una de nuestras plataformas digitales y también en el portal extranoticias.com.co y nuestra cuenta en Twitter, @extranoticiasco. Doctor Efraín, gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a CTV Barranquilla. Muchas gracias, Víctor, a ti por la invitación, a todas las personas que nos ven a esta hora, también unas muy buenas noches. Y bueno, aquí dispuesto para que conversemos. Bueno, vamos a deshojar margaritas. Yo no sé si tiene la misma preocupación que tengo, y seguramente tenemos muchos ciudadanos, que por esta campaña política, digamos, tan polarizada que se está desarrollando, no hemos visto en ninguno de los dos candidatos en contienda tener propuestas concretas, ofertas concretas sobre la región Caribe colombiana. ¿Le pasa lo mismo o estoy equivocado? De acuerdo, Víctor, yo creo que esta campaña o esta contienda electoral precisamente ha quedado en deuda hacia los habitantes de la región Caribe, precisamente en eso, en propuestas. Yo creería que no solamente para la región Caribe, sino en términos generales, una campaña que se ha enfocado más en confrontaciones directas entre los candidatos y ha faltado esa profundidad en las propuestas, que es lo que realmente todos queremos escuchar de un candidato presidencial. ¿Qué propone? Y más específicamente en nuestro caso, ¿qué nos propone a nosotros hacia la región Caribe? Bueno, pero queda indistintamente quién gane la presidencia, queda también un aspecto muy importante, el Plan Nacional de Desarrollo, donde los congresistas y ustedes, los empresarios, los gremios, pueden ayudar muchísimo. ¿Qué espera usted en los próximos 4 años desde su punto de vista de visión empresarial para la región Caribe? Bueno, desde los gremios del Departamento del Atlántico venimos trabajando varios temas que han sido deuda por parte del Estado colombiano desde hace muchos años. Hay unos temas en los que se ha avanzado, pero muy poco, y hay otros que todavía falta muchísimo trecho por recorrer para poder llegar a esos niveles de competitividad que se requieren realmente. ¿Qué temas? Hablamos de temas de conectividad, como por ejemplo la doble calzada Barranquilla-Ciénaga, doble calzada Barranquilla-Cartagena, esas dos doble calzadas necesarias para poder conectar los 3 departamentos de Atlántico, Bolívar y Magdalena en doble calzada. Estamos hablando de un corredor logístico que une una población de más de 5 millones de habitantes. Estamos hablando de un corredor, además, no solamente logístico, sino turístico, que tiene todo el potencial para generar un beneficio económico, un beneficio social a estos 3 departamentos de la región Caribe. Y también es importante que mencionar que, hablando de la doble calzada Barranquilla-Ciénaga o la calzada Barranquilla-Santa Marta, esa es la ruta por la que desde el oriente del país se conecta con la costa Caribe. Entonces no lo podemos ver como una ruta ni siquiera regional, sino una ruta nacional, sí, claro, de especial importancia, porque además casi el 80% de los insumos que entran a la gran central de abastos de Barranquilla o del Atlántico entran por esa vía, por la vía Barranquilla-Ciénaga. Varias veces tuvimos el riesgo de que esa vía colapsara en el kilómetro 19 por los efectos de la erosión costera. Ese riesgo ha sido mitigado, pero aún es inminente. Entonces, ahí necesitamos también precisamente que se construyan esos viaductos que fueron ya hace unos pocos meses adjudicados por parte del presente gobierno nacional. Aquí hay que reconocer que esto ha sido uno de los grandes avances que nos ha dejado este gobierno, pero todavía falta que esta construcción se materialice y que además no solamente los viaductos, estamos hablando de 10 kilómetros de viaductos en el kilómetro 19, en el kilómetro 28 y la variante de Ciénaga, sino que también lo que faltaría para conectar las dos ciudades o los 2 departamentos. Para eso está cursando una APP
en la gobernación del Magdalena, y yo creo que aquí es importante también que haya una vigilancia y un estricto control por parte del gobierno nacional, a pesar de que sea una APP departamental, pero aquí es clave que el gobierno nacional también entre como un proyecto de interés nacional. Entonces aquí, hablando de conectividad, creería que es una de las principales prioridades. Otro, lo que hablábamos ahorita fuera de cámara, Víctor, el tema de la navegabilidad en el río Magdalena. Río, claro. Hoy todos vemos cómo vivimos de incertidumbre en incertidumbre, si se cuenta o no se cuenta con el calado requerido para que entran y salgan buques. Yo creo que antes de pronto de entrar en detalle me gustaría hablar de la importancia de este puerto de Barranquilla. El puerto de Barranquilla es un puerto nuestro, pero que es un puerto que le sirve a la nación, es un puerto nacional, porque muchas veces se quiere decir, no, es que ese es un puerto ya de los barranquilleros, es un problema de los barranquilleros. No, nada de eso. Esto es un tema de impacto en la competitividad de la nación. ¿Por qué? Vemos que el 50% de lo que se exporta por acá se produce en el Atlántico, pero el otro 50% se produce en otras regiones del país. Igualmente de lo que se importa, el 50% de lo que se importa se queda en nuestro departamento, pero el otro 50% tiene como destino otras regiones del país, otros departamentos. Entonces estamos hablando que es un puerto ubicado en Barranquilla, ubicado en el departamento del Atlántico, pero que le sirve al comercio exterior del país. Entonces, si queremos ser competitivos en cuanto a comercio exterior, debemos contar con unas condiciones, una estabilidad en el canal navegable, en el canal de acceso. Y no solamente eso, sino también hablar de la navegabilidad a lo largo del río Magdalena. Para eso está hoy cursando o está abierto un proceso licitatorio de una APP. El viernes deberíamos saber si hay proponentes o no para esta APP, y en pocos días sabremos si va a ser una realidad o no. Pero tenemos que tener el compromiso del próximo presidente de la República para que en caso de que no sea viable o que no salga como todos los barranquilleros atlanticenses esperamos, que haya un plan B, que haya qué va a pasar con el largo plazo de nuestro río. Entonces yo creo que también es uno de los temas que debe ser prioridad para el gobierno nacional, el mantenimiento del canal de acceso al puerto de Barranquilla. Entonces tenemos en este listado que estamos enumerando dos pendientes que deja este gobierno: la conectividad Barranquilla-Santa Marta, la APP del río Magdalena. Y sobre ese tema le quiero decir lo siguiente: hace una semana en este mismo set estuvieron 3 congresistas y yo le pregunté ¿qué opinan? ¿Son optimistas o no respecto de que se firme el contrato para entregarle a un operador privado la responsabilidad de la navegación, la navegabilidad, lo que se conoce como APP? Y los 3 me dijeron que ven con mucho pesimismo el asunto. ¿Usted también en qué lado está? También diría, Víctor, yo mantuve mi optimismo durante mucho tiempo. Ya hoy, viendo lo cercano que está de terminar el presente gobierno, también me podría catalogar dentro de los pesimistas hoy, bastante escéptico de que se logre cerrar con éxito este proceso licitatorio y que se logre adjudicar y firmar en este gobierno. Así que también diría que estoy bastante escéptico. ¿Qué pasó? Porque esto lo prometió Santos, fueron 2 gobiernos y no pasó nada. Llega el presidente Duque, se compromete en campaña, se replantea el proyecto como tal, se pasa de 2.2 billones, creo, se baja a 1.6, algo por el estilo. ¿Qué pasó? ¿En qué falló? Sí, bueno, yo creo que aquí es importante mencionar que duramos, o el gobierno nacional duró 4 años casi estructurando la APP. Ya estamos, el margen es muy corto. Hubo varias adendas de modificación de los cronogramas, tanto para la apertura del proceso de licitación como dentro del proceso de licitación también ha habido modificaciones a ese cronograma, lo que ya prácticamente nos dejó sin margen de error y margen de maniobra para la adjudicación. Hoy, según el cronograma del gobierno nacional, esos tiempos dan. Habrá que ver si efectivamente eso se hace realidad. Como te digo,
sigo escéptico, estoy escéptico, ojalá me equivoque, pero sí lo veo bastante complejo que esto... Ahí surge otro elemento, y usted sabe que siempre una de las cosas que habrá que corregir en este país es que siempre cuando llega un gobierno que no es afecto al que se va, todo lo que encuentra le parece malo. Sí, aquí yo creo que uno de los temas que debe trabajar el próximo gobierno es construir sobre lo construido. No hay nada peor que echar al traste todo lo que se ha hecho para empezar de cero. Yo creo que aquí es muy importante retomar las cosas por donde van. Lo que hablábamos ahorita de la doble calzada Barranquilla-Ciénaga, han habido unos avances importantes. Yo creo que ahí debe retomar el nuevo gobierno nacional. En la vía Barranquilla-Cartagena faltan 60 kilómetros en esa vía al mar para poder conectarnos en ese corredor que tiene un gran potencial turístico. Hoy se están desarrollando grandes proyectos inmobiliarios en esa zona costera de nuestro departamento, y no solamente turísticos, sino residenciales. Ya hay personas que están mirando esa zona del departamento como un nuevo sitio donde vivir. La pandemia nos abrió un mundo de posibilidades y con el tema del teletrabajo ya nos permite pensar que podemos trabajar enfrente de la playa, ¿por qué no? Y ya entonces que la gente también venga de pronto de Bogotá, de Cali, de Medellín, buscando nuevos paisajes, y una vez a la semana va a Bogotá, va a Medellín a ocuparse de sus asuntos, lo que no puede hacer virtualmente, pero la gran mayoría del trabajo hoy, en muchos de los oficios, pueden ser hechos virtualmente, lo que nos brinda unas posibilidades enormes en esta zona costera. Y si le sumamos a eso una 100% de conexión en doble calzada entre Barranquilla y Cartagena en la vía al mar, vamos a abrir un mundo de posibilidades de desarrollo en esa zona. Entonces, ahí volviendo a la pregunta que me hace, yo creo que el próximo presidente de la República debe basarse en los avances que han habido para continuar sobre eso. Y de la misma forma en el tema de la APP en Río Magdalena, en el caso de que no se adjudique, el próximo gobierno debe retomar las cosas por donde van y no otra vez estructurar desde cero ese proceso, porque nos tomarían otros 4 años, como nos pasó, y como bien decías, del gobierno Santos al gobierno Duque, que el gobierno Duque recibe una APP, decidió reestructurarla desde cero, y hoy otra vez estamos prácticamente que en la misma situación, o vamos a estar prácticamente en la misma situación, que va a haber un cambio de gobierno y el nuevo presidente llegará a revisar nuevamente esas condiciones. Bueno, enumero otro de los pendientes, el tema de las altas tarifas de energía eléctrica y todavía la precariedad en el servicio en determinados momentos. ¿Qué piensan ustedes que han elaborado desde el punto de vista de las juntas directivas de los comités de cada gremio, cómo enfrentar este asunto? Es un tema prioritario que hemos mencionado, Víctor. Yo creo que ese está dentro de las prioridades que tenemos los gremios hacia el nuevo gobierno nacional. Yo creo que aquí el Estado tiene una deuda gigantesca con la región Caribe. Hoy en día estamos pagando las consecuencias de unos malos operadores, o de un mal operador que fue Electricaribe. Ese operador no hizo las inversiones que le correspondían. El gobierno nacional también tiene una gran responsabilidad aquí, porque el gobierno nacional no vigiló que se hicieran esas inversiones que le correspondía por ley al operador, y hoy estamos pagando por esas ineficiencias vía tarifa en el factor de las pérdidas del costo unitario, ese incremento a la tarifa. Entonces, ahora, yéndonos a la propuesta, ¿qué se requiere o qué pedimos? Tiene que haber una estructura tarifaria o un esquema tarifario especial para la región Caribe, que permita aumentar ese costo o ese número de kilovatios que son subsidiados, y que a la región Caribe se le subsidia aún más. ¿Por qué? Porque el habitante de la región Caribe tiene un aumento o un consumo superior a las otras regiones del país. Por ejemplo, un hogar estrato 1 en Barranquilla consume 269 kilovatios hora. Cuando vamos y comparamos eso con un hogar estrato 1 en Bogotá, el consumo es de 130 kilovatios.
es Sí, una brecha grandísima. sí, casi que el doble. Así es, y cuando comparamos el tema con los subsidios, en Bogotá prácticamente se subsidia el 100% de ese consumo de promedio de estrato 1, y cuando nos vamos al caso de Barranquilla, ese subsidio cubre apenas el 63% de esos 269 kilovatios. Lo que vemos es una gran inequidad. Aquí se presentan unos consumos mayores por las condiciones climatológicas. Entonces ahí debe estar enfocado esa propuesta, aumentar el número de kilovatios subsidiados para que haya una igualdad en condiciones. No es lo mismo enfriar una nevera a 15 grados centígrados en Bogotá, que esa es la temperatura ambiente, que enfriarlo en Barranquilla o en La Guajira o en Magdalena, donde las temperaturas sobrepasan los 30 grados centígrados, 32 o 33 grados centígrados. Una nevera va a necesitar aún más energía para poder llegar a 18 o 15 grados centígrados. Si también nos vamos al tema de aclimatar un espacio, aquí necesitamos o un abanico o un aire acondicionado, cosa que no se requiere en Bogotá. Por eso esas diferencias en los promedios de consumo entre uno y otro. Otra de las propuestas en ese orden de ideas es la importancia de que a esas inversiones que vienen haciendo los operadores Aire y Afinia se sume un importante impulso del gobierno nacional para que esas inversiones logren reducir esas pérdidas, unas inversiones que vayan enfocadas en la reducción de pérdidas, y que esto... ¿Usted se refiere a mejorar la infraestructura? Correcto. Que haya una mayor rapidez en la mejora de la infraestructura, normalización de redes, reemplazar las redes. Hay también sobrecargas en algunos circuitos, y todo eso lo que viene generando es unos aumentos también en las pérdidas reconocidas, que es lo que aumenta las tarifas. Todo eso debe también llevar unas inversiones del gobierno nacional con obra pública para que eso no se le cargue al usuario de la región Caribe, sino que sea un aporte del gobierno nacional como compensación a esa deuda histórica que tiene con nuestra región. Bueno, estamos en CTV Barranquilla, en el programa Termómetro, hoy dialogando con el presidente del Comité de Gremios del Departamento del Atlántico, Efraín Cepeda Tarut, sobre los pendientes que deja este gobierno y lo que espera el Atlántico y la región Caribe del próximo mandatario de nuestro país. Siguiendo con el tema de energía, ¿cuánto peso específico han tenido estos 3 meses en el sector productivo? Decía el exministro Amílcar Acosta que el incremento ha sido entre el 35, casi que al 38% en los costos de energía. Sí, efectivamente la tarifa ha subido. Hay algo positivo, que es que tanto los operadores como Aire como Afinia se han acogido a la opción tarifaria para que ese incremento no sea todo de un solo golpe, sino que gradualmente se vaya incrementando. Pero de todas formas, yo creo que aquí por eso necesitamos un apoyo del gobierno nacional, porque a pesar de que este incremento ha sido gradual, igual los hogares lo están sufriendo, igual las empresas la están sufriendo. Esto es un tema que impacta directamente la competitividad de nuestro sector empresarial. Hay muchas empresas que uno de sus costos críticos es precisamente el costo de la energía, y eso, por supuesto, que termina viéndose reflejado tanto en sus márgenes como en algunos casos en los precios que cobran al consumidor final. Entonces, aquí yo creo que nuevamente se requiere de la competencia del gobierno nacional para que vía recursos públicos se logre amainar o amilanar ese golpe tan fuerte que han recibido los hogares, y que todavía, creo que todavía hay un margen todavía que se puede incrementar. Bueno, doctor Cepeda, créame que no lo quiero meter en camisa de 11 varas, pero ¿quién le genera más confianza al sector empresarial? ¿Gustavo Petro o Rodolfo Hernández? Bueno, yo creo que aquí es importante ver aquí qué piden las empresas, qué pide el sector gremial. Un candidato o un presidente que respete las libertades, que apoye al sector empresarial. Es importante mencionar que el sector empresarial del país
está conformado en un 96 al 98% en empresas micro y pequeñas. Si nos vamos al caso del Departamento del Atlántico, el 98% son micro y pequeñas empresas. Entonces estamos hablando que el sector empresarial no son grandes empresas. Entonces, en la medida en que llegue un gobierno nacional que apoye el sector empresarial, que apoye la libre desarrollo de los negocios, eso por supuesto que va a impactar favorablemente a los micro y pequeños negocios, que son los que generan la mayor cantidad de empleo en nuestro país y que son los llamados a colaborar en la generación de empleo y son los llamados a colaborar en la reducción de los índices de pobreza, porque en la medida en que tengamos más empresas más productivas, empresas más rentables, eso va a permitir que más y más colombianos puedan vincularse vía empleo en estas empresas y además también mejorar los ingresos de los hogares y reducir los niveles de pobreza. Yo creo que tiene que ser uno de los factores fundamentales. Pero ambos candidatos generan incertidumbres porque muchas de las propuestas parecían, estoy hablando de ambos, parecen un poco de quimera ejecutarlas. ¿Ambos candidatos generan incertidumbre? Sí, todavía hay muchos interrogantes en la capacidad o en la posibilidad de desarrollar los planes de negocio, los planes de gobierno de los dos candidatos a la presidencia. Sin duda alguna, yo creo que es importante que haya un trabajo articulado, sea quien sea el próximo presidente, con el sector empresarial. El sector empresarial tiene sí o sí que trabajar con el sector gremial, con el sector público. Cuando se ve un trabajo articulado, por ejemplo, el caso de Barranquilla y del Atlántico, que durante más de 15 años llevamos trabajando articuladamente el sector privado y el sector público, vemos cómo las inversiones que se hacen van encaminadas a mejorar las condiciones y la calidad de vida de los habitantes, y así también debe ser el llamado, o así es el llamado también al próximo presidente de la República, que haya un trabajo articulado entre el sector privado y el sector público. Bueno, esta mañana, en todo lo que tiene que ver con, y valga la redundancia, las mañanas informativas, hablamos con Alejo Vargas, un columnista el que usted conoce, politólogo, un hombre muy reposado, y nos decía, mire, gane quien gane, Colombia no se volverá un desastre porque tiene unas instituciones muy fuertes. Y hablaba del mismo Congreso, de las Cortes, etcétera, etcétera, que hay una institucionalidad muy fuerte en nuestro país y eso evitaría que hubiese desborde de cualquiera de los dos candidatos que gane. ¿Qué plantean ustedes, gane quien gane, qué plantean ustedes desde el punto de vista empresarial? ¿Que haya una mesa de concertación, por ejemplo, con la gente de la región Caribe? Claro que sí, lo primero es sentarnos con el equipo de trabajo del nuevo presidente de la República, hablar sobre los puntos, las prioridades de nuestra región Caribe, porque yo creo que aquí tenemos que pensar en región, no solamente en nuestro departamento, sino en región. Yo creo que es fundamental, y en ese orden de ideas empezar a construir las bases de ese programa de gobierno o de ese plan de desarrollo de los próximos 4 años con el equipo del próximo presidente. Yo creo que tiene que ser lo primero, que ese equipo vaya por las regiones, porque esto tiene que ser, yo creo que construido con las regiones, no desde Bogotá, de nivel central, sino con las regiones. Ahí va a estar la clave, yo creo que del próximo presidente, que se acerque a las regiones, que le dé importancia a las regiones, porque en las regiones es donde conocemos sobre las posibilidades para mejorar las condiciones de vida de los habitantes, y no se trata de hacer un plan nacional de desarrollo pensado desde la capital de la República, donde no todas las regiones son iguales y donde no todo el problema de todas las regiones es el mismo. Entonces yo creo que ahí el tema de la regionalización, de ir a las regiones, de escuchar a las regiones, va a ser fundamental. Doctor Cepeda, ¿ha habido estancamiento en inversiones en Barranquilla y el Atlántico por la misma coyuntura electoral? Yo veo todo lo contrario, Víctor. Yo creo que el sector... No, me refiero a inversionistas que quieran venirse a instalar en Barranquilla o en municipios del área metropolitana. Bueno, yo conozco que hay una gran dinámica en el tema de inversiones.
inversión extranjera, inversión nacional llegando a nuestro departamento. La institucionalidad de nuestro departamento es muy fuerte. Hay una conversación entre el sector privado y el sector público. Yo creo que ese matrimonio ha sido fundamental para brindar la confianza del sector privado para generar y hacer inversiones en nuestro departamento. Entonces yo creo que esa confianza ha sido clave y por eso es que vemos unas inversiones muy importantes en nuestro departamento del Atlántico. ¿Y qué demandarían los inversionistas para que haya esa dinámica se mantenga? Yo creo que cuando ustedes los consultan y hay inversionistas que dicen, mira, quiero instalarme, por ejemplo, en Juan de Acosta, quiero instalarme en cualquiera de los municipios costeros o del área metropolitana, ¿qué es lo que requieren? ¿Qué es lo que demandan? Bueno, primero que haya una seguridad jurídica, que las reglas del juego que se establezcan en el momento en que esa empresa va a ejercer su inversión, que no se cambien, que se mantengan esas reglas del juego. Yo creo que es uno de los principales objetivos o de los principales temas que le gusta ver al inversionista, que hacen su inversión y después le digan, no, es que ya las condiciones que te dimos ya no cuentan. Entonces yo creo que ha sido una de las ventajas que han visto los inversionistas en nuestro departamento, el tema de la confianza. Además de eso, tenemos un departamento estratégicamente ubicado con, mal que bien, un puerto que genera un movimiento de carga importante. El año pasado fueron 12 millones de toneladas, a pesar de las condiciones irregulares que tuvimos en el calado. Adicional a eso, tenemos una infraestructura, una conectividad interna en nuestro departamento muy buena. Sí, el Atlántico tiene las mejores vías de cualquier departamento del Caribe. Así es. Entonces, en ese orden de ideas también la institucionalidad que se le brinda a ese inversionista cuando llega y que tenga esa confianza por parte del sector público y del sector privado, creo que son las principales. Y bueno, y lo otro también mencionar una mano de obra calificada. Una mano de obra calificada con unas instituciones educativas que además están haciendo bien su trabajo, un SENA también que viene capacitando bien a sus alumnos y que viene integrándose cada vez más con el sector productivo. Yo creo que esos son los temas fundamentales, además que tenemos un departamento y una ciudad de Barranquilla con unas condiciones que le brinda una calidad de vida muy buena a esos ejecutivos o a esos trabajadores de las empresas que van a llegar a establecerse o que han llegado a establecerse acá, porque no solamente las condiciones de dónde va a estar la empresa, sino también el tema humano, el tema de qué van a hacer las familias de las personas que van a venir a trabajar acá. Y eso es fundamental, con qué nivel de salud se cuenta, con qué nivel de educación se cuenta, con también actividades lúdicas para la familia de esas personas. Todos esos son factores importantes que mira un inversionista extranjero para ubicarse en nuestro departamento. Bueno, no puedo dejar que termine esta entrevista, doctor Cepeda, sin que nos detengamos unos momentos en soledad. El Comité Intergremial envió hace 2 o 3 semanas una carta dirigida al Consejo del municipio de Soledad, al mismo alcalde, donde ustedes sugerían que se le extendiera la concesión a la empresa AAA, estoy hablando de acueducto y alcantarillado, del aseo ya de otro tenor. Ya el proyecto de acuerdo, luego de que se superaron algunas dificultades desde el punto de vista jurídico, ya tiene aval, por lo menos en primer debate, el alcalde. ¿Hubo algún momento respuesta del alcalde? ¿Se sentaron a conversar? Me refiero al alcalde Rodolfo Cross, con ustedes a nivel gremial. Posteriormente al comunicado no hemos hablado, no hemos tenido comunicación con el alcalde, pero sí hicimos ese llamado porque nos preocupa sobre todo los tiempos. Vemos que hoy está cursando en el Consejo Municipal de Soledad ese proyecto de acuerdo para darle las facultades al alcalde para abrir un proceso licitatorio para operar el acueducto y el alcantarillado del municipio durante los próximos 25 años. En ese orden de ideas vemos que ya hoy falta todavía un debate, falta luego que la alcaldía de Soledad abra el proceso licitatorio y el 17 de octubre vence la concesión. Es decir, el 18 de octubre tiene que haber sí o sí un operador
ya habiendo recibido todas las redes, sabiendo ya cómo operar ese acueducto y para poder brindarle esa continuidad de servicio a los habitantes de Soledad. Entonces, nosotros lo que nos preocupa principalmente es ese poco tiempo que existe para que una operación de esta magnitud, estamos hablando de alrededor de 75.000 usuarios, porque es el 48% del mercado de Soledad que atendería esa nueva concesión. Nos preocupa que no vemos tiempos, no vemos tampoco unos estudios claros y contundentes en los cuales se sustente la decisión de abrir un proceso licitatorio. Vemos también con mucha preocupación esa propuesta del alcalde de construir un nuevo acueducto en el corto plazo, siendo que el acueducto que hoy se construye por parte del actual operador, que debe estar listo antes de la finalización de ese contrato de concesión, que es octubre 17, tiene todas las capacidades para cubrir con la demanda actual. Entonces, ¿quién va a pagar ese costo de un nuevo acueducto? Los usuarios vía tarifa. ¿Quién va a pagar con los costos de independización de las redes? Porque Soledad quedaría con dos operadores. En caso de que el seleccionado sea otro operador, tiene que haber unas labores de independización de redes. ¿Quién va a cubrir con los costos de independización? Por la propiedad de la infraestructura. Claro que sí. Sí, porque como explicaba ahorita... O sea, el nuevo operador tendría que comprarle, si no es la AAA, tendría que comprarle la infraestructura a la empresa. Hay una infraestructura, unos activos no amortizados. Ajá. Y esos activos no amortizados tienen que ser pagados por, ya sea el nuevo operador o por el municipio de Soledad, a la AAA. Ahí está hoy la inversión de 70.000 millones de pesos que está realizando la AAA en una nueva PETAP, una planta de tratamiento de agua potable. Esa PETAP, como te digo, no ha sido amortizado. Eso son, para que ese nuevo operador reciba eso, tiene que cubrir o pagar esos 70.000 millones de pesos. ¿Dónde o quién va a terminar pagando esos costos adicionales? Entonces nos preocupa que, además, que uno de los principales argumentos que le dábamos nosotros al alcalde, además del tema de los tiempos, es la ventaja que se tiene hoy, que AAA opera un mercado regional. ¿Eso qué quiere decir? Un mercado regional. Hoy la AAA opera 15 municipios. Barranquilla y 14 municipios adicionales, correcto. Eso te brinda la posibilidad de tener unas economías de escala y que esos costos que tienes por operar ese acueducto y ese alcantarillado lo divides entre un mayor número de usuarios. ¿Qué pasa si Soledad sale de ese mercado regional? Ya esos costos que va a tener el operador de ese acueducto de Soledad van a ser divididos entre un número mucho menor de usuarios, lo que le quitaría esa ventaja de pertenecer a un mercado regional por simplemente el hecho de querer independizarse de un mercado que te brinda una gran desventaja. De hecho, el primer mercado regional que hubo en el país fue en el departamento del Atlántico, precisamente este mercado regional de la AAA. Y hoy es una política pública del gobierno nacional. Vienen promoviendo la consolidación de mercados regionales en el país precisamente para eso, para que los usuarios puedan tener la posibilidad de unas tarifas más asequibles y más competitivas por el hecho de tener esas economías de escala. Mire, pero los críticos de ese comunicado y la posición que usted ha defendido dicen que también es una especie de premio a la empresa AAA que durante 20 años incumplió lo que estaba pactado y era construir el acueducto al municipio. Bueno, nosotros hemos hablado previamente, habíamos hablado con el alcalde, también hemos tenido sostenido reuniones con la empresa operadora y con miembros de la comunidad. En cuanto al tema de la construcción del acueducto, lo que dice el contrato de concesión es que tiene que ser entregado antes de finalizado el contrato de concesión. Hoy está en lo que nos dice la empresa es que hoy está en construcción y que tiene que ser entregado antes de que se venza ese contrato, que es el 17 de octubre. Es decir, ese acueducto por 70.000 millones de pesos y esas obras van a ser entregadas al final. Es decir, la empresa cumple al final. Cumpliría con lo que está pactado en el contrato.
Así es. Correcto. Bueno, ya para rematar, doctor Cepeda, lo traigo al inicio. ¿Se han acercado inversionistas, empresarios que se quieran ir del país por esta incertidumbre que estamos viviendo? No, en lo absoluto no hemos, por lo menos en el caso que yo conozco, no. ¿Y si se le acercan, usted qué le diría? Bueno, le diría que se queden. Lo que hablamos ahorita, que se queden en nuestro país. Nuestro país tiene una institucionalidad muy fuerte y yo creo que aquí la institucionalidad va a primar y en ese orden de ideas la inversión de esas empresas va a estar segura aquí. Sí, yo creo que ese susto de verdad no se puede seguir proliferando. Sí, yo creo que la gente debe creer en el país, quedarse en el país y todos vamos a salir adelante indistintamente de lo que pase el 19. Totalmente, es que nosotros no debemos depender de un presidente, sea X o Y. Yo creo que las empresas, las personas debemos también trabajar y poner nuestra parte para que este país salga adelante, no solamente depender de lo que haga o deje de hacer un presidente, sino de nuestro trabajo diario. Bueno, ¿cuánto tiempo más se queda en la presidencia del Intergremial? Bueno, aquí yo estoy, dependo de lo que los gremios consideren. Si los gremios consideran que yo debo continuar en la presidencia, ¿a qué seguiré sirviéndole a mi departamento, a las empresas, a las personas? Porque esta labor que hacemos nosotros es una labor transversal, de mucha articulación y pensamos siempre en... No, se lo digo por lo siguiente, porque uno de los principales objetivos suyos ya está cumplido y es armonizar, generar consensos entre todos. Sí, y precisamente ese es uno de los temas que me llena de orgullo, es el trabajo articulado que hay entre los gremios y el sector privado, entre los gremios y el sector privado hacia el sector público, tanto local como departamental y nacional. Entonces, yo creo que ese trabajo articulado es el éxito para poder seguir creciendo como región y como país. Falta algo, ¿verdad? Creo que hay que sintonizar más a las universidades. Eso es un punto fundamental que tocas tú ahora, Víctor, y con las universidades también hemos venido trabajando. Yo creo que esa triada entre sector público, Estado, sector privado y academia debe mantenerse y cada día ir engranándose mejor para que precisamente uno de los temas fundamentales, que es la pertinencia en la educación, que por ejemplo los jóvenes que salen van a estudiar algo, cuando salgan de sus carreras pueden encontrar trabajo. Para eso debe haber una pertinencia en la educación de los programas que se ofrecen y que el sector privado también haga parte de esa labor de conseguir esa pertinencia para que haya ese engranaje correcto entre la academia y el sector privado. El viernes, ¿a qué hora sabremos si se presentaron oferentes interesadas, firmas interesadas en el contrato de APP del Río? Bueno, esperamos que el viernes, hay plazo hasta las 12 de la noche del viernes a saber. Casi que sábado. Sí, sabremos hasta el final del día, hasta que no se agote el día del viernes, sabremos ahí qué va a pasar realmente con este proyecto. Doctor Efraín, gracias por estar aquí en CTV. Gracias a ti. Termómetro. Muchas gracias a ti, Víctor, por la invitación y a todas las personas que nos vieron esta noche. Bueno, mañana volveremos con más temas aquí al programa Termómetro y de luego con más personajes. Felicidades.
Frutos del mar preparados por manos expertas que hacen lo mejor para ti. Te dan la confianza de llevarte los más exquisitos platos a tu casa, para que siempre disfrutes el delicioso sabor de Taganga Restaurante. Haz tu pedido ya a los teléfonos 317-6083 o al 302-295-8122 o 304-380-7248. En casa, necesitamos estar más conectados que nunca. La Universidad Sergio Arboleda se conecta contigo, con tu familia y con lo que está sucediendo, para que mañana, cuando todo pase, seamos más fuertes. Ingresa a usergioarboleda.edu.co y descubre cómo la Sergio te conecta. Frutos del mar preparados por manos expertas que hacen lo mejor para ti. Te dan la confianza de llevarte los más exquisitos platos a tu casa, para que siempre disfrutes el delicioso sabor de Taganga Restaurante. Haz tu pedido ya a los teléfonos 317-6083 o al 302-295-8122 o 304-380-7248. Afiliada a Mutual Ser. Si estás embarazada, asiste a nuestros encuentros de gestantes en junio. Ven y disfruta de una jornada educativa y recreativa con muchas sorpresas especiales para ti. Verifica las fechas ingresando a www.mutualser.com. En Mutual Ser EPS y Fundación Ser Social IPS, te abrazamos desde el inicio de la vida. Vigilado Supersalud. César Acosta, especialista en pedagogía de la lengua escrita, corrector de estilo, miembro de Correcta, consultor y capacitador en redacción, ortografía y estilo. Manejamos normas APA, Vancouver, Chicago, IEEE y MLA. Sepa lo que dice con César Acosta. Tu bienestar, nuestro mayor sentido, verte bien. Ópticas ATE, trabajamos con el corazón para ti. Contáctanos, te atendemos a domicilio. Atreverse a fijar la mirada donde nadie lo había hecho. Descubrir que la distancia no existe. Entender que no hay obstáculos cuando la meta es clara. Desafiar las circunstancias, pisar terreno desconocido, creer que los puntos se unirán, tener fe en que las cosas sucederán, transformar el miedo y el dolor en esperanza. Eso es construir futuro. Juntos podemos lograrlo. Sigamos generando energía que hace bien. GESELCA, energía que construye futuro. Sudamérica pierde otro cupo en el Mundial. Se suma a Colombia, a Chile, a Bolivia, a Venezuela, a Paraguay, los que no habían podido clasificar por sí solos. El repechaje fue para Australia en el último penalti, del último momento, del último instante de un partido tremendo. Perú dice chao, chao. Así es, Giovanni. Pues mira, una plaza menos, hay que decirlo, es la realidad. El fútbol sudamericano que está sufriendo una grave crisis, no podemos decirlo evidentemente de Brasil y Argentina, que están a otro nivel, pero creo que es una realidad que refleja el momento sobre todo del fútbol colombiano. Hoy Perú, que tenemos toda la fe puesta, por lo menos toda Sudamérica, en que pudiera lograr esa plaza, pues se ha quedado fuera de este Mundial. Australia fue la que bailó al final en esos penaltis con una gran actuación de un personaje sobre todo inesperado, el portero suplente Andrew Redmayne, que salió para hacer lo que tenía que hacer básicamente en el último o en el penúltimo momento. El fallo ese que llegó de los rivales, de los peruanos, lo aprovecharon bien los australianos y toman así el penúltimo tiquete para ir a Qatar. La previa de la fiesta era peruana. Miles de peruanos se trasladaron a Doha con el sueño mundialista, pero sueño les dio el primer tiempo que no tuvo ni un remate al arco de su selección ni de los australianos. Para la segunda mitad, incluso Australia estuvo más cerca de irse arriba, pero se mantuvo el 0. El alargue tuvo un momento de emoción para los incas que no tuvieron a Paolo Guerrero ni a la Foca Farfán de tiempos recientes. Centro para Loreja, al arco, la pelota en el palo,
En los penales, el técnico Graham Arnold de los Soqueros tomó la decisión que definió el partido. Dio paso a un arquero desconocido en estos lados, Andrew Redmayne, pero fue Pedro Galese que ilusionó a los de Ricardo Gareca. Lo tapó. Pero Redmayne, el